Bueno, gracias Diego por estar con nosotros en el programa y como ya dije antes, a pesar de ser un programa de salud infanto-juvenil, hay muchos padres y abuelos que hacen preguntas sobre prótesis y por eso te invitamos a ver si nos podés responder estas preguntas y que la gente se quede un poco más tranquila. Una de las primeras que tengo dice, tengo 64 años y estoy por operarme de prótesis de cadera. Quisiera saber de qué depende, cuánto tiempo me va a durar la misma y si no hay otro tratamiento alternativo para que yo pueda esperar un poco más. Bueno, gracias Susana por la invitación nuevamente. Bueno, contestándole a este señor en particular, esa es la pregunta siempre del consultorio, es bastante común esa pregunta, por eso es muy buena. Siempre hay que aclararle a la gente que la indicación de una cirugía de prótesis de cadera tiene que ser el final del camino de cualquier tratamiento y tienen que probarse todas las opciones antes de llegar a esa indicación. Con respecto al tiempo de duración de la prótesis, que es una pregunta muy común, es difícil decirle al paciente exactamente cuánto le va a durar su prótesis. Entonces, usamos varios trabajos científicos que estudiaron cuánto le duró la prótesis a otras personas y más o menos la duración estimada es de 15 años. Entre 15 y 20 años sería lo lógico que un paciente, si le sale toda la cirugía bien y la rehabilitación es la adecuada, dure más o menos una prótesis normalmente. ¿Qué tratamientos puedo hacer antes? Es muy importante el tema del peso con el tema de la artrosis. La gente habitualmente tiende a quedarse quieta porque le duele. Entonces, hay varios factores a tener en cuenta. Uno, estimular que se mantengan en movimiento. La gente grande es importante que se mantenga en movimiento, que elija actividades que no tengan impacto, por ejemplo, la bicicleta, por ejemplo, la pileta. Y de esta manera, manteniéndose en movimiento, pensando que son tejidos vivos de los que estamos hablando, que tienen cierto poder de regeneración, es importante que a través del movimiento podamos bajar de peso, usando de vez en cuando algún analgésico, podemos ir pateando esa indicación de cirugía para adelante. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta porque mientras hablabas pensaba, nosotros tenemos muchos chicos con patología de cadera, sea la luxación congénita de cadera, que ahora se llama enfermedad luxante de la cadera, la enfermedad de Pertes, que hemos hablado varias veces, y la epifisiolisis. ¿Estos chicos tienen más predisposición a tener artrosis de cadera que un chico que nunca tuvo patología en la misma? Es excelente la pregunta. Hay un montón de factores que predisponen a que una articulación se gaste previamente, digamos. En realidad, cuando hablamos de artrosis, hablamos de eso, que hay una articulación que duró menos tiempo de lo que tendría que haber durado. Y si bien eso puede no tener una causa, que es en realidad lo más frecuente, que no se puede identificar una causa particular, hay muchos pacientes, como los que vos mencionás, que pueden tener alguna enfermedad preexistente de la infancia, que se desarrolla alguna alteración de la forma de la cadera, o por ejemplo las famosas necrosis de cadera o los infartos, o estas patologías que vos comentabas de gente chica, de gente infante, que pueden hacer que esta artrosis aparezca en forma más temprana. En vez de ser en un paciente que tiene 60 o 70 años, estos pacientes pueden tener artrosis a los 40, a los 50, o bueno, algunos llegan a los 60. Y no quiere decir que no se puede hacer una prótesis en un paciente más joven. Lo que ocurre es que, o sea, técnicamente se puede. Lo que sí hay que poner en conocimiento al paciente que tal vez no es la situación ideal. Ahora, tampoco le podemos pedir al paciente que espere hasta cumplir 60 o 70 años para poder ponérsela. Entonces, hay que ir, cada paciente es diferente y hay que ir generando un equilibrio con cada paciente, intentando que la prótesis se ponga lo más tarde posible. Está bien, y también por la calidad de vida, ¿no? Porque a lo mejor una persona de 40 y pico de años quiere vivir de los 40 a los 60 sin dolor y sin artrosis y no le interesa esperar hasta los 60. Sin duda. De hecho, a ver, tengo pacientes jóvenes operados con prótesis, menores de 40 incluso. Lo que ocurre es que obviamente no es la población más común, digamos. Uno tiene que poner en conocimiento que la mayor cantidad de la gente tiene más de 60 años. Estos pacientes en particular, por motivos especiales, se operaron antes. Está bien. Otra de las preguntas que tenemos acá es, ¿cuáles son los riesgos de la cirugía después de una prótesis de cadera? Después de una prótesis de cadera. Bueno, también una pregunta muy común del consultorio, muy buena. Yo en general cuando estoy por operar a algún paciente le comento
Se pueden hablar muchísimos riesgos, porque las cirugías siempre tienen muchos riesgos, pero uno le comenta al paciente los que son los más frecuentes, un poco para que no se asuste y porque tampoco hay necesidad de comentarle todo. Si alguno lo quiere saber en particular, uno se lo comenta. Los 3 riesgos más importantes que yo comento son, el principal es la infección. Como en cualquier cirugía, la piel es como una barrera para los gérmenes que tenemos habitualmente en la piel. Entonces, cuando uno empieza la cirugía que rompe esa barrera, la circulación de gérmenes ocurre en prácticamente todas las cirugías. Y el hecho de poner un implante en una articulación como puede ser la cadera o la rodilla, ese implante no tiene vida y quien lo tiene que defender es el mismo paciente. Entonces existe la posibilidad de que algunos bichitos se queden agarrados a esa prótesis y configuren un cuadro de infección de la prótesis, ya sea de cadera o de rodilla. Ese es el principal riesgo, que si bien el riesgo es bajo, el paciente tiene que saber que esto puede pasar. Incluso hay algunas enfermedades como la diabetes, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que son factores predisponentes a que este riesgo suba un poquitito. Es un poco mayor que en otros pacientes. Otro riesgo importante para mencionar es el de la trombosis venosa profunda. Los pacientes tienen que saber que cuando se someten a este tipo de cirugías, la circulación de sangre por el miembro que se operan es más lenta. Entonces esto favorece que se puedan formar algunos coágulos en las venas. Por eso yo habitualmente indico alguna medicación después de la cirugía para prevenir esta patología. Muchas veces en pacientes, sobre todo en mujeres que tienen problemas de varices y demás, a veces les sugiero que se pongan algunas vendas, que hagan ejercicios como para el avión, esto de subir y bajar para estimular la circulación sanguínea. Y bueno, y de esa forma uno hace que el riesgo sea muchísimo menor. Y el tercer riesgo que es importante hablar es el tema de la luxación protésica. O sea, las prótesis fundamentalmente tienen 2 partes. Tengo una acá, ¿querés que te la muestre, Susana? Bueno, bárbaro. Mira, habitualmente, yo siempre tengo esto en el consultorio para mostrárselo a los pacientes. Una prótesis de cadera, mira, no se ve. Una prótesis de cadera, ahí está, ahí se ve. Básicamente tiene la cacerolita esta, que es la parte que va puesta en el acetábulo, es una cacerolita que va impactada dentro del hueso, y después viene la otra parte, que es el fémur, que es la que reemplaza al fémur del paciente, y esto se movería acá adentro, ¿sí? Acá adentro no hay nada que la cabecita esté agarrada al plástico. Entonces, la posibilidad de que esto se salga, como la cabeza de un valero, existe. Esto se llama luxación. Entonces, básicamente hay que instruir al paciente en las primeras semanas después de la cirugía que hay determinados movimientos puntuales que el paciente no debería hacer para cuidar que esto no ocurra. Después la cicatrización hace que esto como que deja de pasar. Entonces los músculos y la cicatrización permite que esto deje de ser algo frecuente. Esos son los riesgos más comunes de un reemplazo de cadera. Bueno, y justamente relacionado a esto, tenemos una pregunta acá que dice, después de una prótesis de cadera, ¿me puedo sentar solo? ¿Me puedo bajar solo de la cama? ¿O tengo que usar un andador? Creo que eso está relacionado con lo que terminás de decir. Yo creo, Susana, que lo que vos mencionaste al principio, que capaz que se pasó desapercibido, es lo más importante de todo. Esta cirugía tiene por objetivo mejorar la calidad de vida del paciente. No es que uno haciéndose esta cirugía no va a poder hacer un montón de cosas. Al contrario, la idea es que el paciente, después de esta cirugía, pueda volver a hacer todo un montón de cosas que había dejado de poder hacer. Así que el principio de la cirugía es que el paciente salga de la cama, que vuelva a caminar, que despacito, ¿no? Obviamente es un proceso de rehabilitación que muchas veces usar un andador es lo adecuado al principio, pero en realidad el paciente se puede sentar en cualquier lado, puede salir de la cama, puede empezar a caminar despacio con el objetivo de recuperar su vida. Y otra de las preguntas que teníamos relacionado con esto es, ¿puedo ir al baño normalmente o tengo que usar algún soporte postoperatorio? Muy buena pregunta. Idealmente, por el riesgo de luxación, yo las primeras semanas en los pacientes que son un poco más altos, porque hay muchas mujeres que son más bajitas y tal vez no necesitan ese suplemento, entonces no es para todos los pacientes, pero sí por el riesgo de luxación que comentábamos, es importante tener la precaución de no sentarse en lugares muy bajos al principio, y esto incluiría el uso de un soporte para el inodoro, que suelen ser bajos, pero eso depende de cada paciente. Y después teníamos otra que justamente estaba tipo intraquirúrgico, dice, ¿se necesita transfusión de sangre para las cirugías de prótesis? Hoy en día hay una medicación que se empezó a usar hace ya varios años, que se llama ácido tranexámico, y que hoy en día eso se usa prácticamente de rutina en la cirugía traumatológica,
Y esa medicación permite que los pacientes sangren muchísimo menos en la cirugía. Entonces, al existir esta medicación, el hecho de transfundir a los pacientes se ha hecho bastante menos frecuente de lo que era antes. Entonces, uno no le puede decir al paciente que no se va a transfundir. De hecho, a todos los pacientes, como son cirugías grandes, yo les pido sangre, les pido que tengamos la sangre disponible, pero muchas veces después esa sangre no se utiliza. Hoy en día es mucho menos común tener que transfundir un paciente por una prótesis que antes. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos con el doctor Diego Mana respondiendo una serie de preguntas que tenemos sobre prótesis de cadera y prótesis de rodilla. Así que no se vayan, por favor.